¡Qué carrerón, señores! ¡Qué espectáculo! Bueno, ha vuelto la Fórmula 1, volvemos a los briefings y, de verdad, si la nueva normalidad significa esto, que ahora un Racing Point o un McLaren pueden hacer podio y que no suene descabellado, yo me sumo pero ya. O incluso hasta que haga podios Ferrari, que está peor que estos dos. Bueno, pues esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar ahora, esto no nos tiene que sonar raro ya. Esta es la nueva Fórmula 1, la 2020, en la que además, a falta de espectáculos y la carrera está un poco aburrida, ya está la FIA para ponernos 2-3 safety cars y divertirnos de lo lindo, porque a ver, esto sí que es cierto, la Fórmula 1 está más abierta en mitad de parrilla, tercer equipo, etcétera, pero al final mandan los de siempre y más fuerte que nunca. Imaginaos si allá por 2014, año en el que empezaba el mandato de Mercedes que está durando hasta esta fecha, nos llegan a decir que en 2020 están mejor que nunca, porque ahora son indiscutiblemente los primeros. Esto lo sabíamos desde pretemporada y ahora lo hemos podido confirmar. En circunstancias normales, y como hice el año pasado en el briefing de Australia, yo estaría otorgándole ya, brindándole en bandeja el título al señor Lewis Hamilton para que iguale a Sumi, para que cumpla sus objetivos, porque lo tiene hecho, ¿no? Pero no, en este mundo que parece que se ha vuelto loco, en el que los pájaros disparan a las escopetas, en el que la demagogia barata se ha apoderado de lo racional, todavía no te vamos a dar el título. Te vas a tener que esforzar un poquito más. Vamos a ver cómo te lo explico, Luis. Tú eres ahora mismo tu principal rival. No hay otro que te pueda toser. Bottas no llega a tu nivel, ni mucho menos. Pero tampoco hace falta que te esfuerces en darle posibilidades. No hay nada más peligroso para Hamilton que un Hamilton descentrado. Esto lo sabemos desde siempre. Tu historial de excentricismos, de idas de olla, ha superado todo lo conocido, todo lo imaginable, lo recordamos. Pero ahora has tenido demasiado tiempo para pensar en otras cosas. Más de 1000 días de espera, el mundial que ha empezado más tarde de la historia. Claro, al final tú necesitabas tus distracciones, estar con la cabeza puesta en otra cosa. Y todo este barullo que has formado con la discriminación racial, que por supuesto todos condenamos, pero tú siempre llevas un paso más allá, ¿no? Incluso hasta el punto de estigmatizar a compañeros por no sumarse a tus reivindicaciones estrictamente. Al final siempre va a hacer que no estés al 100% de lo que tienes que estar, que es a competir. Puedes estar incluso al 99%, sí, pero va a haber un 1% en el que tú tienes la cabeza en otra parte. Ese 1% en el que importa más el postureo, el marketing, ese al que has obligado a tu equipo implícitamente, porque al final lo han hecho por ti, a pintar esos coches de negro, a que haya ese cambio de indumentaria, ese cambio absoluto de imagen del equipo, ese gran gesto que en el fondo representa tan poco y que tú te dedicas a pregonar como una gran reivindicación del equipo. Lo siento mucho, Hamilton, pero tú y yo sabemos que no deja de ser un premio de consolación de Mercedes hacia ti, porque la realidad de todo es que prefieren pintarte el coche de negro para que no te quejes mucho, en lugar de pagarte 20 millones más, que es lo que tú pides en tu nuevo contrato. En cuestiones de marketing, de progresías varias, tú tienes la voz cantante en el equipo, no lo dudes. Ahora bien, a la hora de pagar, la sartén por el mango la tiene Toto Wolff, porque tú puedes darte con un canto en los dientes de que este mundial va a ser el más barato de la historia para ti, porque lo tienes a tiro, y el próximo año también tienes una grandísima oportunidad, ahora que no hay cambio de reglamentación, con este mismo coche para superar a Michael Schumacher en títulos. No estás para pedir nada más. Pero claro, cuando estás más centrado en gansadas oportunistas, recordamos lo que pasó el año pasado en el Gran Premio de Alemania, que precisamente no guarda Mercedes un buen recuerdo de esa carrera, y tienes un compañero de equipo ambicioso que el año pasado ya hizo un muy buen año, no te puedes dormir en los laureles. Eso es lo que ha hecho simplemente Valtteri Bottas. Lo primero, marcarse una pole muy importante el sábado, aunque la celebrara cortando el césped de Spielberg, y después dominando de principio a fin en una carrera sin fisuras, donde al final, aunque tuviera sus dudas con los neumáticos en algunos momentos, nunca, nadie jamás pudo poner en cuestión ese liderato. Ni siquiera se puso nervioso cuando tuvo a Hamilton detrás, él se centró en hacer su carrera. Y al final eso se traduce en que te llevas el premio gordo. Ganas la primera carrera, como ya hiciera por cierto el año pasado en Australia, y Hamilton mientras tanto pues a lo suyo, a meterse en un rifirrafe sin sentido con Alex Albon, porque es que no tenía sentido, ¿no? De verdad, ¿qué pretendías hacer con esto? O sea, era justo lo que no debías hacer. Encima, otra
otra vez con Albon, chico, yo no sé lo que te pasa con él. Recordamos Brasil el año pasado, que está bastante reciente. Es cierto que es una acción con cierta polémica y de hecho, mi opinión es que podía ser perfectamente incidente de carrera, ¿no? Pero es como estos penaltis que si se pitan tampoco pasa nada, porque creo que había espacio de sobra para que los dos coches entraran. Alex Albon había sido valiente adelantando por fuera a Luis y al final tenemos que tener en cuenta que hay un componente inevitable y es que la FIA suele sancionar también en función de las consecuencias. Y en este caso la consecuencia fundamental es que un tipo que tiene un podio asegurado, que es Alex Albon, pierde todas sus opciones. Por eso esta sanción de 5 segundos a Hamilton, a ver, es cierto que es rigurosa, pero también es la más pequeña que puede haber, así que me parece justa. Céntrate Luis, porque este mundial es traicionero. Lo primero, empezamos una temporada en la que no sabemos cuántas carreras se van a disputar, lo cual ya lo desvirtúa en sí mismo. Pero es que además pueden pasar muchísimas cosas. Fijaos, un positivo en un piloto ya le va a hacer perderse varios fines de semana. Estamos empezando en julio este mundial, van a ser muy pocos meses, con muchas carreras, con un timing muy diferente a otros mundiales y tienes que atar cuanto antes esos resultados que te permitan coger cierta confianza y mantener un poco la distancia con el resto. El que avisa no es traidor. Hamilton, tú eres tu principal rival. Fijaos, yo creo que desde diciembre ya empecé a leer las primeras noticias que apuntaban a la misma dirección. Los ingenieros de Ferrari no están contentos con los datos obtenidos en el túnel de viento, llega la pretemporada y vemos que Binotto es pesimista, parece que no se están guardando nada, Leclerc también dice que no van a poder luchar este año, Ferrari no iba de farol. Aquí hay un error fundamental en el diseño del coche de este SF1000, y es que Ferrari ha buscado ir un poquito mejor en todos los circuitos y para eso lastrar el único beneficio que tenía, que era su velocidad punta, eso que le permitía refugiarse en estos circuitos de motor en los que era incontestable. En Austria, precisamente, en el sector 2 iban bien, pero era en esas rectas donde estaban absolutamente vendidos. Lo seguiremos comprobando en el GP de Estiria, esto no va a cambiar, van a sufrir de lo lindo. Pero al margen de ese cambio a peor del coche de este año, recordamos, aquí hizo la pole Leclerc el año pasado y ahora van un segundo peor. ¿Cómo es posible? Pues porque también hay algo más, algo que ha quedado de manifiesto que debe avergonzar a la FIA, porque sí, la FIA ha prevaricado. El año pasado permitieron que compitiera un motor ilegal en las carreras. Alfa Romeo, Haas y por supuesto Ferrari están en su peor versión, en su peor momento. Y por supuesto ya no tienen esa exuberancia en cuanto a potencia que les presumíamos en años anteriores. Hace unos meses la FIA con Ferrari cerró ese tejemaneje personal, ya sabéis, un si tú no dices nada yo también me lo callo, en torno al tema del motor. Y ahora, pues vemos las consecuencias. Ese motor ilegal ya no compite este año. Ahora Ferrari ya no tiene esa ventaja. Y eso se nota. Lo vimos ya en la clasificación, lo habíamos visto en los libres. Si es que iban peor que los Racing Point, que los McLaren incluso. Y al final, pues pasó lo que pasó. Cuando tienes un coche del que poco o nada puedes sacar, que es poco menos que un camión, los buenos pilotos te rascan un podio e incluso un segundo puesto, como ha hecho Charles Leclerc de forma espectacular. Y por otro lado, los pilotos no tan buenos, los que ya están más fuera que dentro de este negocio, pues los puedes ver luchando con los Williams incluso. O peor, marcándose otro trompo, yo no sé cuántos serán este año, vamos a ver si bate su plusmarca personal Vettel. O peor incluso, decir luego en declaraciones que el coche no hay por dónde cogerlo y que da gracias que solo hiciera un trompo, que podía haber hecho hasta más. Ole tú, Sebastián. O sea, vamos a ver que han terminado 13 coches en pista y a duras penas ha conseguido un punto. De verdad, mira, prefiero quedarme en el caso de Ferrari con la cara de todo esto, que es Charles Leclerc, insisto, creo que tenía una oportunidad de oro para de alguna forma convertirse en il predestinato, como ya le llaman, como ese piloto que ahora tiene que abanderar este equipo en los momentos más difíciles, y lo ha hecho, claro que lo ha hecho. Se ha marcado una carrera, pues bueno, que a mí me recuerda a las de Fernando Alonso en los años de Ferrari, minimizar daños, intentar rascar lo máximo con un coche que no está para estar ahí, y al final, moviéndote siempre en esas posiciones, pues aprovecharte de los fallos de otros para llegar al segundo puesto. Si tu objetivo principal, Charles, este año es demostrarle a Ferrari que puedes liderar el equipo, que puede ser su número uno durante muchos años, antes de la llegada de Sainz, desde luego que esta es una muy buena declaración de intenciones para ir empezando. Y ahora vamos con McLaren, con otro protagonista, claro que sí, o bueno, perdón, Carlos Sainz, que no sé muy bien en tierra de quién estás, si de McLaren o de Ferrari. Porque, a ver, vamos a ser justos, Carlos. En esta carrera, en este Gran Premio de Austria, te has comportado más como un piloto de Ferrari
que como un piloto de McLaren. Llevas unos meses que no te lo has creído ni tú. Piloto de Ferrari el próximo año, ¿quién me lo iba a decir? Esto es la leche. Pero claro, lo que no te esperabas seguramente era esto, era que el McLaren tuviera un rendimiento similar al Ferrari este año. Aquí ya es cuando la historia se empieza a complicar, porque me parece que te vas a encontrar con Leclerc y con Vettel bastantes veces este año. Al menos hasta Hungría, donde ahí sí que es cierto que Ferrari ya promete llevar mejoras y el rendimiento del equipo debería ir a mejor. Pero por lo pronto para eso quedan unas cuantas carreras, va a ser un verano complicadillo y me parece que vas a estar entre Pinto y Valdemoro en más de una ocasión. No me digas, Carlos, que no le pudiste meter el coche a Leclerc en alguna de esas ocasiones en las que pudiste, que no fueron pocas. Sobre todo al comienzo tenías mucho mejor ritmo, el McLaren en recta es superior ahora mismo al Ferrari. Estaremos todos de acuerdo, si en lugar de Leclerc ese piloto que tenías delante hubiera sido otro, lo habrías intentado. Pero claro, ¿qué necesidad había creando ahora un problema donde no lo hay en un equipo Ferrari que ya tiene bastante con lo suyo y precisamente al que tú vas a ir el próximo año a ese equipo donde te consideran poco menos que un adalid del buen comportamiento, de la ausencia de polémicas, etc. Carlos, que sabemos que no tienes ni un pelo de tonto y seguramente te vamos a pillar en alguna más este año. Pero ojo, que no solo digo que tú corras ya con el chip de Ferrari medio puesto, sino que en McLaren también hacen lo mismo. Porque si no, explicadme esa situación en la que Lando Norris entra en boxes cuando sale el safety car y Carlos Sainz una vuelta después, lo que le suponía perder varias posiciones. Carlos pidió no entrar en ese momento, el equipo hizo caso omiso, ya empezamos a ver discrepancias. Desde luego que la situación no va a ser nada sencilla. Por mucho que digan que hay buen rollo en McLaren, al final McLaren prefiere ver a Lando Norris delante. Esto iba a ser así, ya sabéis mi opinión, al margen de que Carlos hubiera fichado por Ferrari o no, pero es que encima, claro, la realidad es esta, a Carlos le quedan 2 telediarios en McLaren hasta llegar a Ferrari y en el equipo de Woking está claro que prefieren hacer una estrella ya de Lando Norris, que encima hizo una carrera espectacular, porque aprovechó las mil maravillas, ese buen rendimiento que ahora le brinda el McLaren, que ha mejorado sí respecto a lo que tenían el año pasado, que ya era muy bueno, ya encontraron esa base ganadora y fijaos para lo que le ha servido por lo pronto, para conseguir su primer podio en Fórmula 1. Bravo Lando, porque este podio ya te lo merecías desde el año pasado, ha llegado un poco tarde, pero ha llegado en un momento inmejorable para McLaren, con muchas dudas en torno al futuro de la marca, recordamos, 1.500 empleados despedidos, especulaciones también en torno a un interés de una posible venta de parte del equipo. O sea, aquí ha habido de todo y empezar el campeonato en la primera carrera del Mundial, consiguiendo un podio, desde luego que va a aliviar mucho la situación de este equipo y les va a permitir trabajar con muchísima tranquilidad. Así se hacen las cosas. Nuestro gozo en un pozo. Verstappen, qué poco nos has durado, de verdad. ¡Qué ilusión teníamos! Parecía que más que nunca nos poníamos todos de acuerdo yendo detrás de Verstappen. A ver si añade un poco de pimienta a todo esto. A ver si le pone las cosas un poco difíciles a los Mercedes. Por favor, hazlo. Y al final, otra vez, The Power of Dreams es más bien el poder de las pesadillas. Porque la fiabilidad sigue siendo un punto a tener muy en cuenta en este coche, que ha cambiado mucho respecto al año pasado, que Red Bull no tiene datos, información suficiente, no conocen este coche todavía. Ni siquiera el propio Verstappen se ha hecho a él. En los entrenamientos tuvo muchísimos problemas. Un sobreviraje bestial, decía. Lógicamente este Red Bull tiene muchísimo potencial suficiente para ser el segundo mejor equipo, pero están todavía en pañales, necesitan conocerlo mejor, meses de trabajo. Y eso, con la pretemporada más corta de los últimos años, con meses y meses de fábricas cerradas, circuitos cerrados, con un trazado del Red Bull Ring que no se parecía en nada en condiciones y características a las de Montmeló en pretemporada, y con un gran premio totalmente tradicional en su formato, que ha tenido los mismos entrenamientos que siempre, que quizás los pilotos habrían necesitado algo más. Pues claro, al final esto es muy complicado para los equipos, para Red Bull y para todos, porque recordamos que aquí ha habido problemas de fiabilidad prácticamente en todos los sitios. También en las mejores casas, como es el caso de Red Bull, que no se ha podido librar, y qué rabia nos dio ver abandonar a Max Verstappen. De verdad, estaba haciendo una muy buena carrera, tenía estrategia, además, interesante para hacer algo diferente, para brindarnos un panorama distinto en esta carrera, pero el abandono nos frustró un poco, pues esa diferenciación, ¿no?, que habría supuesto salir con neumáticos medios y buscar un enfoque diferente. También estoy satisfecho con la carrera de Alex Albon, con ver ese intento de adelantamiento, como comentábamos antes, a Lewis Hamilton por fuera, sin amilanarse, haciendo exactamente lo que le pide Red Bull, que es arriesgar. Hamilton es el que tiene las de perder, tú no, tú arriesga. Creo que este es el camino para que Albon por fin cuaje en Red Bull, ¿vale? No va a ser fácil, pero por encima de
todo, hay una cosa que me ha gustado de Red Bull este fin de semana. Y es su mentalidad. Años atrás, Ferrari siempre reclamaba, era un poco el opositor principal, y cuando le pedían unidad a Red Bull, parecía que esto no iba con ellos. Siempre han ido un poco a la suya, tomándose la Fórmula 1 más que como un campeonato, como un escaparate. Y ahora por fin veo a Red Bull enseñando los dientes, creyéndoselo, sabiendo que tienen uno de los mejores pilotos de la parrilla, casi probablemente el mejor después de Hamilton, que es Verstappen, y que además tienen un coche este año, tienen un arma para conseguir cosas muy importantes, no ganar 2 o 3 carreras, sino para pelear un título. Y de ahí, de esa mentalidad ganadora, viene la reclamación del DAS, de todos los intentos por frenar este mecanismo este año, que al final va a ser legal. Pero cuando creíamos que ya estaba finalizado el debate, llega Red Bull y vuelve a intentarlo, diciendo que es que utiliza Mercedes el DAS con intención de gestionar la temperatura de los neumáticos, con una finalidad diferente. Es decir, Red Bull busca nuevos enfoques, hacerse fuerte en los despachos y atacar con nuevas alternativas a Mercedes. No lo consiguieron con el tema del DAS, pero sí con la sanción de 3 puestos en parrilla a Hamilton. Porque aquí parecía que estaba todo el pescado vendido, pero en la mañana del domingo, ay ay ay, que parece que no. Reclamación particular de Red Bull, tenemos nuevas imágenes, Hamilton que se vuelve a sentar a dar explicaciones, y aquí la cosa terminó de otra forma muy distinta. Esto me gusta, señores, me motiva, me gusta esta Fórmula 1 en la que nadie va a dar nada por perdido. Mercedes tendrá el coche más rápido de siempre, el más bonito también, eso sí, en fotos, porque por la tele es un poco truño, hay que decirlo. Y en la onboard camera a mí me recuerda mucho a los McLaren Honda 2015 y 16, dicho sea de paso. Pero bueno, mira, bueno es saber que Red Bull aquí va a dar batalla y que Verstappen no está dispuesto a arrodillarse ante Hamilton. Esto solo acaba de empezar y a partir de ahora a disfrutar semana tras semana de la Fórmula 1. ¿Pero vosotros creéis que esto ya está prácticamente finiquitado? ¿O que Hamilton va a tener que vérselas y deseárselas? Lo primero con su compañero de equipo, Bottas, y también quizás con un Verstappen que cuenta con la gran ventaja de no tener nada que perder. Compartid vuestra opinión en los comentarios y ya os estamos esperando para el próximo Briefing Post GP.